Bienvenidos a este 2023 en su espacio de Ética TV. Estamos muy contentos de regresar a debatir, a compartir y a reflexionar sobre aquellos retos que nos tiene deparado este año que luce ser un gran año en todos los sentidos. Así que bienvenidos a ustedes y queremos darle las gracias a todos y a todas las personas que nos detienen por ahí y nos dicen que siguen la transmisión. Queremos decirles también que a quienes nos siguen por el espacio de YouTube, los comentarios lo leemos y queremos enviarle un saludito muy muy especial a Carolina Canela, a Franklin Olivo, a Solange Maguf, a Dulce Báez, a Lisa García, Héctor Ortiz, Dana Herrera, Omar Acosta y a otros tantos que por razones de tiempo no vamos a mencionar. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, para nuestra transmisión, para el crecimiento de este espacio, y tanto Leonardo como Mario pues estamos ahí atentos, leyendo y pues compartiendo con ustedes, chicos, cómo les fue de fin de año, cómo ha entrado este 2023 a sus vidas. Aprovechando que tú mencionas a quienes nos están escribiendo por la plataforma, sepan que vamos a estar recuperando sus comentarios para integrarlos durante este nuevo año al programa, así que les agradecemos sus intervenciones. Y qué bien estar nuevamente por aquí y en este día de hoy en que vamos a estar dialogando sobre los retos que nosotros vemos de la perspectiva ética que tiene el país, y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Así es, después de unas relativas largas vacaciones, pues tenemos este primer programa del año 2023 y bueno, vamos a iniciar reflexionando sobre lo que consideramos que son, digamos, los retos éticos del 2023, que no necesariamente son retos solo del año, son en gran parte el legado de los años anteriores, pero que sí, digamos, están ahí presentes como temáticas que tenemos que abordar de un modo impostergable si queremos seguir construyendo una ciudadanía democrática. Y cuando hablamos de retos éticos, yo voy a lanzar inmediatamente, es aquello que aquí a Ivette, a Leonardo y a mí nos parecen desafíos y que queremos colocarlos sobre la mesa. Ustedes tendrán algunos más y le agradecemos que nos lo envíen desde la plataforma. Un primer reto que cuando hablamos de ética para mí es importante es que entendamos hacer un ejercicio responsable de la vida nuestra cotidiana. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, cuando hablamos de ética hablamos de un ejercicio de discernimiento continuo sobre las acciones y decisiones que nosotros vamos tomando. La decisión que yo voy a tomar en mi relación con los demás, desde diferentes ámbitos. Yo me muevo en el ambiente familiar, la manera de cómo yo me relaciono a nivel interno, desde si me relaciono con cierta responsabilidad, empatía con los que están alrededor en mi entorno, con un equilibrio de escucha y de diálogo responsable, democrático, si de alguna manera realmente soy agradecido también con lo que se me da y yo doy. Yo creo que el ejercicio desde los espacios vitales, desde el trabajo y en las organizaciones en las que estoy, de qué integridad, de qué manera integral yo encarno aquellas dimensiones de mi vida que yo entiendo que valoro. Si valoro la democracia, si valoro la escucha, si valoro la solidaridad, cómo la encarno en esas relaciones inmediatas. Sí, un aspecto importante, porque a lo que tú estás haciendo, digamos, hincapié, es el aspecto de, digamos, la ética que permea la vida cotidiana, ¿no? A eso me refiero. Entonces, porque nosotros muchas veces cuando hablamos de ética, con frecuencia lo pensamos como algo que los otros tienen que hacer, y especialmente los gobernantes, ¿no? Casi siempre, inclusive pensamos, cuando hablamos a veces de moralidad, todo el mundo piensa inmediatamente corrupción, y la corrupción asociada a quienes tienen posiciones de mando y manejan dinero, pero no, la ética es un aspecto mucho más complejo que nos involucra a todos. Y cada uno de nosotros, bueno, tiene una responsabilidad con respecto a ello, y como con frecuencia a mí me gusta decir, cuando me toca hablar de estos tópicos, a veces estamos pensando en grandes acciones, ¿no? En una especie como de ética del heroísmo,
que solamente está reservada para héroes, no para personas excepcionales. Y no, y frente a grandes acontecimientos de la vida social. Realmente tiene que ver con aquellos compromisos, aquellas acciones que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana, que son pequeñas acciones que a veces pensamos que son insignificantes, pero que van sumando y van cambiando nuestro entorno poco a poco. Y quedamos por sentado. A veces uno entra al edificio donde uno trabaja, donde uno tiene años yendo diariamente, y tú no te sabes el nombre de quien abre la puerta, de la persona que está en la garita siempre, tú crees que ya se conocen, que ya la amabilidad se da por sentado, que ya tú y esa persona tienen un vínculo laboral y de cierto afecto, cuando nunca siquiera se han dirigido la palabra en un contexto de cómo tú estás, cómo te llamas. Muchas veces, y lo digo en lo personal, estoy haciendo un ejercicio constante de aprenderme los nombres de todas las personas que me rodean, porque el del director tal, el de el jefe tal, sí no los aprendemos con su ortografía y gramática correcta, pero hay personas que la hemos visto mucho tiempo a nuestro alrededor y que no sabemos si tiene hijos, si está casada, si está casado. Ese tema, Ivette, que tú traes, que tiene que ver en la relación cotidiana, y aquí el desarrollar esa amabilidad, la amabilidad frente a lo que están alrededor de mi entorno, y el ejercicio responsable que inicia por casa. Claro. Y hablo de casa no solamente ese lugar donde yo habito, sino los espacios cotidianos en los cuales me desenvuelvo. Llegar, saludar. Si nosotros también formamos parte de un espacio vecinal, Exacto. ¿Cuál es mi compromiso con ese entorno como vecino? Y lo que me corresponde hacer, desde guiado por los valores que yo proclamo, que guían y deberían guiar un espacio humanamente vivible, socialmente vivible. Así que este primer reto que nosotros planteamos tiene que ver con el ejercicio de la ética desde los espacios cotidianos. Otro desafío clave, que para nosotros es clave, es todo lo que va alrededor de la inequidad en la cual nos encontramos en nuestra sociedad. Y una inequidad relacionada con grandes problemas sociales que tiene el país, que tiene que ver con la educación y la salud. Y es precisamente el año pasado el Ministerio de Economía y Desarrollo presentó un estudio que se hizo también a nivel internacional sobre cómo la inequidad es uno de los grandes problemas de nuestras sociedades y las exclusiones que se dan. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar las grandes marginaciones que hay en medio de nuestras sociedades y qué vamos a hacer cada uno como sociedad en lo que nos corresponde hacer? Aquí el tema de la educación y el tema de la salud y el papel que tienen los diferentes actores para que esos derechos que son fundamentales para la construcción de sociedades realmente justas y humanas, las acciones estén orientadas a que esos sean ejercicios de derechos de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que están en el margen de nuestras sociedades. ¿Cómo vamos a enfrentar la inequidad que hay en nuestra sociedad? Y con ese enfrentamiento de la inequidad, y procura desde lo grande que tú lo has mencionado, la salud, la educación, desde lo pequeño que hemos mencionado, el trato con los demás, el apoyo al otro. El trabajo digno, que va como un elemento de... El trabajo digno, eso va a ir también, como lo hemos siempre planteado, a ir creando una especie de círculo virtuoso donde eso se va a reflejar en una disminución de la violencia, en un entorno mucho menos estresante para vivir. Así que la inequidad social es una especie de violencia y la podemos contrarrestar desde lo pequeño, desde los pequeños gestos, y también desde lo grande, desde las políticas públicas de salud y educación. Y ahí realmente es una bomba de tiempo, o sea, así con frecuencia se ha visto, porque al final es algo que está ahí reprimido, pero que termina estallando en la medida en que va generando segmentos poblacionales cada vez más amplios que sencillamente se ven a sí mismos como carentes de futuro. Y cuando la gente se ve carente de futuro, pues está abierta a cualquier tipo de acción o decisión. Entonces
el problema con la inequidad es que socava cualquier proyecto de ciudadanía compartida. Así es. Y ahí tenemos que preguntarnos los diferentes actores, no solamente, o sea, qué vamos a hacer como ciudadanos para realmente hacer las presiones necesarias para que tengamos servicios en esos niveles de calidad y ejercicio al derecho a un trabajo de calidad. ¿Qué van a hacer los sectores que tienen poder o sectores que dan el servicio? ¿Cuál es la acción justa que hay que tomar para que realmente haya una sociedad de mayores niveles de equidad y menores niveles de inequidad? Tenemos que hacer una pausa ahora y en breve volvemos con el tópico de los retos éticos para el 2023. Continuamos en su espacio de Ética TV en este primer programa del año 2023 que dedicamos a cuáles son los retos éticos para este año, ¿no? Y bueno, continuamos entonces con cuáles serían, ¿no? Hemos tocado el tema de la inequidad social, ¿no? El tema de cómo construir, digamos, espacios éticos desde la vida cotidiana. ¿Y cuáles otros podríamos incluir en esta lista? Ahí para mí es muy importante lo que yo llamaría el ejercicio de una ciudadanía ética en un año preelectoral. Porque de hecho desde lo político, precisamente de donde se construye el espacio público y lo común, realmente asumirnos como ciudadanos, haciendo un ejercicio ético de la ciudadanía que implica un ejercicio responsable frente a lo público, es muy importante. Y ahí para mí dos valores fundamentales a siempre tener en cuenta, y sobre todo con los retos que tiene el país, es todo el tema del valor del bien común, valorizar el bien común, y también el tema de la honestidad. En una sociedad donde hay grandes dinámicas de corrupción, el ejercicio de la honestidad en todas las dinámicas de lo público es muy importante, y el cuidado de lo común en todas las esferas. Así que yo creo que y en un año preelectoral, para enfatizar también que la política es guiada hacia lo común, no hacia mi grupito partidario específico, ni tampoco hacer el ejercicio de acceder al poder público para enriquecerme personalmente, sino para hacer una buena política para lo común. Sí, es una gran paradoja el hecho de que el bien común, usualmente algo que deberíamos, digamos, cuidar, usualmente pues lo minimizamos porque como que no es de nadie, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de los bienes públicos, ¿no? Como no pertenece a una persona específica, bueno, pues nadie tiene que preocuparse por ello, en vez de verlo precisamente como parte de un proyecto de construcción ciudadana común. Y todo este aprendizaje tiene que ver también con el problema de cómo enseñar para una ciudadanía, ¿no? Para una ciudadanía que implica vernos como sujetos de derechos y deberes. Ese es uno de los grandes retos de la escuela dominicana, ¿no? En diferentes programas que hemos tenido aquí, nosotros hemos insistido que cuando se habla de los problemas de la educación dominicana, con frecuencia solo se piensa en el hecho de que, bueno, no enseñamos a leer bien, a escribir bien, a hacer las operaciones matemáticas básicas, pero se nos olvida ese otro aspecto fundamental que tiene que formar la escuela. La escuela tiene que formar ciudadanos, ¿no? Ciudadanas. Y en ese ejercicio de la ciudadanía que tú planteas, Leonardo, y introdujo Mario, una ciudadanía responsable, ¿y qué puedo hacer yo? Porque a veces uno piensa que frente a un estilo de manejo de la sociedad hacia aquello que es el Estado, la política, como esos grandes abstractos, muchas veces uno lo ve como inalcanzable. ¿Y qué puedo aportar desde mi pequeño espacio? Hablábamos en principio del programa sobre desde lo mío, ¿qué puedo hacer? Bueno, todos los días salgo, saludo, me preocupo por el otro. En un año preelectoral, en un año donde se va a manifestar un gran número de tentaciones para que la honestidad personal pues se ponga en juego, entonces sea usted ese ente de reflexión, mírese al espejo y diga, ¿qué yo puedo hacer?
Ahí, vendo mi cédula, vendo mi voto, no voy a votar. Si voy a votar, ¿por qué lo hago? ¿Cuáles razones me mueven? Y usted simplemente haciendo esa reflexión con su familia, con sus allegados, ¿por qué tomo esta decisión? ¿Y por qué mi voto va a ser un voto, si no el mejor voto, va a ser un voto amparado en unas convicciones, va a ser un voto amparado en un ideal de país? Y ese será pues un voto de conciencia y usted será el dueño del suyo. Entonces, precisamente en un año preelectoral la reflexión ética debe de irnos de alguna manera planteando estas preguntas serias y profundas, donde se juega el futuro de la nación, la estabilidad de un país y el desarrollo, ¿no?, integral. Y es un reto también planteado, y desde ya lo ponemos aquí sobre la mesa, para los actores fundamentales de la política y que van a estar interviniendo en el certamen electoral del 24. Realmente, ¿para qué es la política? El ejercicio ético de la política, tomarnos en serio. Y eso implica un ejercicio de honestidad, el poder diagnosticar que aquello que hemos normalizado como comportamiento en el ejercicio de la política, en el quehacer de los partidos, lo vayamos cuestionando a profundidad y entendiendo que no es normal el que yo dedique toda una maquinaria institucional. Puede ser como un elemento de enriquecimiento de un grupo o personal, como un ganar el poder por el poder, para el prestigio y para el dominio y beneficio solamente de los de mi grupo, y en el peor de los casos, que también se ha normalizado, para realmente apoderarme de la cosa pública y hacerlo como patrimonio personal, ¿no?, de enriquecimiento y de lucro personal y de corrupción. O sea que ahí tenemos grandes retos en el que, si realmente queremos hacer un ejercicio de la política ético, que la política en sí mismo, tomada en su bien, en el último de lo que busca, debe ser para lo público, ¿no?, y para el colectivo. Hay otro reto, lo planteamos desde ya. Yo creo que el tema y este reto, por lo general, y en nuestras redes, cuando hemos dedicado este tema, trae muchos comentarios. Lo vamos a plantear ahora y se lo vamos a dejar para que vayan pensando. ¿Cómo nosotros relacionarnos con los migrantes, sobre todo los inmigrantes haitianos? Es también una pregunta ética que queremos colocarlo dentro del escenario. Así que vamos a hacer una pausa. Y escriban en los comentarios sus pareceres para nosotros retomarlo en otra entrega. Pero nos veremos dentro de un momentico, así que para desarrollarlo, este reto tan importante. Seguimos en su espacio de Ética TV abordando el tema de los retos éticos para el año 2023, y al final del segmento anterior quedaba, digamos, puesto sobre la mesa el reto de cómo en la sociedad dominicana vamos a relacionarnos con el problema de los migrantes, ¿no?, específicamente de los migrantes haitianos, que es, digamos, el tipo de migración que genera, digamos, pues más discusión, más debate, más polarización en la sociedad dominicana. Entonces, ciertamente, ¿no? Así es, y yo creo que eso es un reto para, no solamente en Dominicana, sino en la mayoría de los países. En la actualidad es un tema clave, aunque la migración siempre, los flujos migratorios ha sido una dinámica constante en el mundo. Pero precisamente, fíjense que nosotros como humanos nos hemos ido en un desarrollo evolutivo de nuestras capacidades éticas para poder construir sociedades cada día más complejas. Es normal que yo me sienta muy, hasta biológicamente, genéticamente, neurológicamente, muy en protección de los míos y en sentirme en tranquilidad cuando estoy con aquellos que conozco de inmediato y que tengo una relación. Para abrirme a aquellos que no son los míos inmediatos, la humanidad ha ido construyendo sociedades y grupos cada día más complejos, de tal manera que podemos decir que yo no soy solamente de San Cristóbal, sino que me puedo reunir con los del Cibao y formar una república dominicana con gente muy compleja y formar una comunidad internacional. El desarrollo ético de los pueblos y la humanidad va en esa evolución ética y social
en la medida que es capaz de plantearse la relación con el otro de manera respetuosa y armoniosa. En ese sentido, y sobre todo con los más vulnerables, porque las sociedades se vuelven más humanas en la medida que están en atención a los grupos más vulnerables. Exacto. Así que yo creo que este es un reto. Y tal vez entender un aspecto, digamos, muy complejo, digamos, para comprender la sociedad dominicana, que lo que nos vincula mucho más, digamos, que la sangre o el nacimiento en una tierra, es el asunto de que estemos vinculados a un proyecto de ciudadanía común donde somos todos iguales ante las leyes, ¿no? Así que es. sin eso sencillamente una sociedad se diluye. Es decir, podemos todos ser de una misma tierra, de una misma etnia, pero si no somos iguales con respecto a las leyes, ese es un proyecto de nación que está condenado al fracaso. La igualdad ante las leyes y esa mirada de el prójimo y del otro, como antes de, yo creo como que el tema de la migración y el comportamiento ético ante el migrante, la migrante, los migrantes, las migrantes, yo creo como que ahí uno tiene que empezar a develar, ¿no? Por capas. ¿Por capas? ¿Por qué? Porque primero hay una pequeña capa que hay que decirla, que es una capa del prejuicio, ¿no? Bueno, después la nacionalidad, después la etnia, el color de la piel, después la clase social, después la lengua. Entonces, después de esas capas que son todas artificiales, mirar que lo que hay detrás de un migrante, de una migrante, de los migrantes, son seres humanos. Es una persona. Inmediatamente tenga el apellido que tenga el migrante o la migrante, llámese con venezolano, venezolana, haitiano, haitiana, chino, china, coreano, coreana, independientemente de eso, es un ser humano que salió de su país buscando otra manera de vivir, muchas veces mejor, otras veces huyendo de algo, otras veces buscando algo. Y creo que un ejercicio muy humanizante que pudiéramos hacer es: no miremos al migrante como migrante. Imagínate que es tu hermano o tu hermana. Imagínate que eres tú. Imagínate que es tu hijo el que se va. ¿Cómo te gustaría que lo recibieran? Hay mucha polémica en los comentarios, lo hemos leído. Sí, pero nosotros este reto lo planteamos y lo planteamos como tema en el que, así como decíamos al inicio, que en todas las esferas de nuestra vida cotidiana tenemos que plantearnos si los valores que yo proclamo son los que están orientando mi toma de postura frente a tal o cual tema, y colocarlo con seriedad y con honestidad, y sobre todo ayudarnos a dialogar, porque en esto la ética es un ejercicio dialógico para juntos ir buscando la mejor sociedad a la que podríamos aspirar, la sociedad deseable. Quizá le estamos dejando esto como pregunta, porque son retos. Quisiéramos pasar al otro, y Leonardo le va a dar el giro. Yo lo planteaba como una amenaza de nuestra autonomía en un mundo tecnológico que crece en un poder casi limitado, ¿no? Claro. ¿Cómo queda nuestra libertad y nuestra autonomía? Pero tú lo redefinirías de otra manera. Hay varias variantes, pero yo digo que una de esas aristas que tiene ese problema es el problema de los bulos informativos en las redes sociales, ¿no? Es una seria amenaza a la democracia, porque lo que vemos es cómo los ciudadanos, cada vez más, los usuarios tienen acceso a informaciones falsas, pero que las ven como si fueran verdaderas. Pero al mismo tiempo, en la medida en que le dan el like que les gusta, van recibiendo a través de los algoritmos más informaciones de ese tipo, y terminan construyendo un mundo virtual que termina siendo su mundo, en contraposición con otros usuarios que reciben otro tipo de informaciones. Entonces, lo que eso termina generando son sociedades cada vez más polarizadas, a las cuales se les dificulta entrar en diálogo. Entonces, la gran paradoja es que vivimos en un mundo donde tenemos un gran acceso a la información, donde está puesta la plataforma para el diálogo, y sin embargo nos volvemos sociedades cada vez menos dialogantes, ¿no? Precisamente también un mundo donde no solamente circula la información, sino la desinformación. En estas redes sociales el porcentaje mayor es de noticias falsas. Que circula más rápido, claro. Aunque nos da grandes posibilidades. Y también esto que yo le planteaba, como nuestra autonomía también, nosotros no perdamos de vista
el que otros sean mediante manejos estratégicos, manejan nuestras libertades, nuestras opciones y nuestros gustos. Y volvemos ahí a la otra pregunta, que es cómo pensar críticamente frente a esta bula de información y cómo defendernos para no alimentar algoritmos en una sola vía. En lo personal siempre hago un ejercicio de tolerancia y también dejo que me lleguen noticias con las que yo no estoy de acuerdo, para evitar que únicamente mi algoritmo se tendencia hacia hacia una sola mirada de la realidad. Hay un comentarista, una comentarista con lo que usted no está de acuerdo, déjela, mírela un ratito y el algoritmo va un poco a variar el consumo. Una reflexión final que creo, y era la que planteábamos al principio: cada día mirémonos al espejo y repensemos nuestros sistemas éticos. Mirémonos por dentro y revisémonos. Y sobre esa revisión, entonces salgamos a tratar de dar amor y dar paz al mundo. Y construir justicia. Así que con estos retos nosotros queremos despedirnos y ya saben, aquí nos encontraremos durante todo este año tratando de profundizar en estos retos. Gracias por estar con nosotros.